se divide en rama izquierda y rama derecha. La rama izquierda en fascículo anterior y posterior y finalmente culmina en las fibras de Purkinje. Hemos dicho que el bloqueo auriculoventricular pues se va a producir generalmente en el haz de His, porque es el único camino que siguen los impulsos desde las aurículas hacia los ventrículos. Muchas veces estos impulsos, hemos mencionado esta actividad eléctrica, puede pasar directamente por haces accesorios directamente de aurículas a ventrículos. Entonces producen las arritmias, como hemos visto, el síndrome de Wall-Parkinson-White, que utiliza haces, accesorios para que puedan ir directamente de aurículas a ventrículos y puedan generar los latidos prematuros que habíamos mencionado más antes. Bien, entonces tenemos acá una gráfica de un bloqueo auriculoventricular completo. Se dice también que es la disociación de las ondas P con los complejos QRS. Bloqueo auriculoventricular completo significa que a nivel del haz de His no pasa el estímulo eléctrico, el impulso eléctrico, ese bloqueo es totalmente completo. Por lo tanto, hay esa disociación de aurículas y de ventrículos, disociación de las ondas P con los complejos QRS. Recordaremos que para decir que es un ritmo sinusal hemos indicado que el QRS debe tener una onda por delante, ¿verdad? PQRST, PQRST, aurículas, ventrículas, ¿verdad? La despolarización auricular, la despolarización ventricular y la onda T, la repolarización. Ese es el camino que debe seguir normalmente. Pero en este caso, como existe un bloqueo auriculoventricular completo, no hay una relación entre aurículas y ventrículos. Por lo tanto, las aurículas van a latir por un lado y los ventrículos van a latir o van a generar sus impulsos por otro lado. Por lo tanto, las ondas P y los complejos QRS no guardan relación entre ellos. Como dice ahí, se puede encontrar ondas P que estén próximas al QRS, como en este caso, está próximo, parecería algo normal, ¿verdad? O normal, está próximo al QRS, como pueden ver. O pueden estar juntamente con el QRS, como en este caso no observamos la onda P, pero se encuentra en el complejo QRS, o pueden estar justamente incluidas dentro de la onda P. Ahí, fíjense, hay una onda P pequeñita que está juntamente con la onda T, Entonces, las aurículas están disociadas. Por un lado están latiendo las aurículas y por otro lado los ventrículos. La frecuencia auricular se indica que es mayor que la frecuencia ventricular. Por lo tanto, fíjense aquí, las aurículas pueden estar separadas del complejo QRS, pueden estar detrás de la onda T, pueden estar delante del complejo QRS, o pueden estar más atrás de la onda T, o pueden estar alejadas totalmente de la onda T, y entonces hay un desorden total en el bloqueo auriculoventricular completo, porque no existe esa conexión entre aurículas y ventrículos. Entonces, por eso se dice la disociación auriculoventricular, como pueden ver acá. En este caso, justamente nos interesa porque este paciente sí o sí va a requerir la implantación de un marcapaso. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular completo, el único tratamiento que
que se tiene es pues el de la implantación de un marcapaso definitivo. Bien, entonces hemos visto los tipos de bloqueos que puede presentar un paciente, ya sea de primer grado, de segundo grado, ya sea MOBITS 1 o MOBITS 2, o sea, en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado hay dos formas, hemos indicado, el de MOBITS 1 y el de MOBITS 2, y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo. Siempre tenemos que tener en mente el electrocardiograma, el trazado del electrocardiograma normal que es este que ven en la parte superior. PQRS, PQRS. Ya hemos visto en la anterior clase respecto a las extrasístoles. Les había mencionado que extrasístoles significa latidos extras, latidos ectópicos, denominados también así, o latidos prematuros. En la gráfica inferior tenemos justamente lo normal, PQRST, 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 y de pronto aparece un latido prematuro, una extrasistolia. A esto se denomina, fíjense, una extrasistolia. Vean, ese es un latido prematuro, un latido ectópico que se ha generado en la aurícula. Entonces, a eso se denomina extrasístole auricular. ¿Qué característica tiene? Que el complejo QRS es fino, no es ancho. Se parece prácticamente a un complejo QRS normal. Fíjense, la onda T muchas veces es igual, similar, parecida o a veces es difásica o a veces está invertida, pero tienen casi la mayoría ondas P también, algunas otras no lo tienen. Ahí entonces, entonces, ¿cómo reconocemos que es una extrasístole supraventricular? Es decir, extrasístole auricular, porque el complejo QRS es fino, no es ancho. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia clara que existe entre una extrasistolia auricular y una extrasistolia ventricular o una extrasistolia supraventricular o auricular. Fíjense, PQRST, 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 y de pronto existe un latido prematuro, un latido extra, una extrasístole. Fíjense, esto es en una de las derivaciones, esta es en otra derivación. Ahí PQRST, aquí está mucho más claro, PQRST, pero es fino, fíjense, el, el, el latido extra es fino, no es ancho. Eso significa que es una extrasístole auricular, supraventricular. Y fíjense la diferencia que existe con una eh, ectopía o un latido ectópico o una extrasístole ventricular. Ahí pueden ver esa extrasístole ventricular. La diferencia, ¿cuál es? Fíjense, es totalmente ancha, ancha. El complejo QRS es ancho. Cuando veamos esta imagen, automáticamente diremos extrasístole ventricular. Ahí ven PQRST, 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 y de pronto aparece un latido prematuro, una extrasístole, pero ventricular. La diferencia es que es esta ancha, y eso está generándose justamente en los ventrículos. En cambio, esta de la de arriba, fíjense, es fina. Entonces decimos extrasístole auricular y esta otra extrasístole ventricular. Entonces, las arritmias que pueden presentarse pueden ser por extrasístoles, ya sea auriculares o ya sea
ventriculares. Entonces la diferencia es clara. Aquí no vamos a profundizar mucho porque no tienen que profundizar mucho, pero un poco para que puedan ver. Aquí se dice bigeminismo ventricular, aquí está la extrasístole. Fíjense, esta en el esquema de arriba, en el electro de arriba, esa es la extrasístole, ancha, ¿verdad? Aquí también tenemos otra, aquí tenemos otra extrasístole ventricular. Fíjense, totalmente ancho. Y esto es lo normal. Aquí está lo normal. PQRST y viene la extrasístole. PQRST y viene el latido ectópico. PQRST y el latido ectópico. PQRST normal y viene la extrasistolia. Entonces, a esta forma se la denomina bigeminismo ventricular. Bi, ¿qué quiere decir? Que está apareciendo al segundo latido. Normal, extrasístole. Normal, extrasístole. Normal, bi. Al segundo tiempo está apareciendo. Bigeminismo. Eso significa que hay extrasístoles muy frecuentes, bigeminismo, y es peligroso que esto pueda convertirse en una taquicardia ventricular. Y aquí se dice trigeminismo. ¿Qué quiere decir? Cada tercer latido, cada tercer ciclo aparece la extrasístole. Fíjense, PQRST normal, estos son normales, fíjense. Pero esta es la extrasistolia. Uno, dos, uno normal, otro normal, y el tercero es la extrasístole. Uno normal, dos normal, el tercero. Por eso dice trigeminismo, al tercero aparece, al tercer latido. Uno, dos, tres, al tercero. Uno, dos, tres, trigeminismo. En cambio esto, bi, al segundo. Uno, dos, bi. Uno, dos, uno, dos. Fíjense, bigeminismo. Estos extrasístoles aparecen cada segundo latido. Por eso se dice bigeminismo. Y esto, en cambio, al tercero. Uno normal, dos normal, y el tercero es prematuro. Entonces, puede presentar, esas son las formas de presentación de las extrasístoles, de los latidos ectópicos anormales. Esta es una arritmia que se puede presentar y podemos verlo al electrocardiograma. Aquí, por ejemplo, igual sucede bigeminismo auricular, trigeminismo auricular. Sucede lo mismo. Fíjense, aquí, aquí este complejo es fino, un poco parecería ancho, pero no, es fino. Fíjense, esto es lo normal, PQRST, y aquí viene la extrasístole auricular, el latido prematuro, el latido ectópico. Uno normal y aparece la extrasístole. Uno normal y aparece la extrasístole auricular. Trigeminismo, ya saben. Al tercero va a aparecer la extrasístole. PQRST normal, PQRS normal, y aquí aparece al tercero la extrasístole. ¿Por qué decimos extrasístole? Fíjense la distancia de las ondas R es totalmente irregular, ¿verdad? Igual que aquí. Entonces, aquí está viendo una extrasístole, aquí está viendo otra extrasístole. Entonces, trigeminismo auricular, porque fíjense, el complejo QRS es fino, finísimo, no es ancho como el ventricular. Estamos volviendo a recalcar. Entonces, trigeminismo auricular. Uno normal, dos normal, al tercero, por eso dice tri, uno normal, otro normal, y al tercero aparece la ectopía. En cambio, bigeminismo al segundo, uno normal, ya aparece la extrasístole. Uno normal, aparece la extrasístole. Entonces, todas estas imágenes nosotros tenemos que grabarnos en la mente para poder ver el electrocardiograma y decir, bueno, aquí hay extrasístoles. ¿De qué tipo? ¿Serán auriculares? ¿Serán ventriculares? ¿Estará bigeminando? ¿Estará trigeminando? Se dice así. Entonces, si vemos este tipo de imágenes
ya sean auriculares o sean ya ventriculares, entonces estamos frente a una arritmia, ya sea auricular, o sea, supraventricular, o una arritmia ventricular. Bien, esto ya lo vimos también a un principio, las características de la onda P, pero hay que recordarlo porque estamos viendo las anormalidades de las ondas. La onda P, fíjense, aquí es bastante alta y picuda, ¿no ve? Alta y picuda, pero es angosta. ¿Eso qué nos está indicando? Ya saben ustedes, nos está indicando que existe una hipertrofia auricular derecha. Y sobre todo vamos a fijarnos en la derivación de 2 y en la derivación B1, fíjense, la onda P es difásica. Di quiere decir una onda positiva y otra onda negativa, pequeña. En este caso hemos dicho que el inicio corresponde a la aurícula derecha y la parte negativa que está ahí corresponde a la aurícula izquierda. Cualquiera que predomine, si predomina la parte negativa aquí, que está pequeñita, diremos hipertrofia auricular izquierda, hemos dicho, ¿verdad? Recordando. En este caso, pero hay predominio del tamaño, de la altura de la primera parte de la onda T en B1. En B1 estamos hablando. Entonces, vamos a decir hipertrofia auricular derecha. Entonces, estas características de las ondas tenemos que ver rápidamente, así de pronto, a golpe de vista, como les digo, dirán, oh, aquí hay una hipertrofia auricular derecha, alta, angosta, más de 2.5 milímetros, hemos mencionado. Deben estarse recordando, sin ensanchamiento, ¿verdad? Bien. Hipertrofia auricular izquierda, ya lo hemos visto también en la anterior clase. En este caso no es en D2 y en B1, siempre tenemos que ver en D2 y en B1, es donde se ve más claramente las características de la onda P. Por lo tanto, en derivación D2, si tenemos estas características de la onda P ancha, no es bueno, algunos de los alumnos no atiende la clase, atiende otras cosas. Bueno, yendo al caso, ahí hemos tenido una reunión el otro día de docentes y bueno, prácticamente cuando se hacen clases virtuales, esto para comentar, según parece, algunos alumnos entran a la clase y después desaparecen. Por lo tanto, eso no está bien. Por eso es que yo en cualquier momento voy a llamar lista y eso es lo que hago al azar, por lo menos unos 20 alumnos. Entonces, eso es lo que han indicado incluso los docentes, que los alumnos entran a clase y después se desaparece. Entonces, eso no está bien. Fundamentalmente en esto, porque de esto seguramente vamos a hacer la calificación de la parte práctica. Ya les he dicho, esto corresponde a la parte práctica, el electrocardiograma, la interpretación radiológica de tórax y la parte del historial clínico cardiovascular. Son los tres temas que son fundamentales en la parte de la práctica de la cardiología. Eso ya les estoy recomendando. Bien, entonces vemos aquí la onda P, fíjense, no es alta, no es picuda, ni es angosta. Todo lo contrario, es bajito, es ancho y está mellada, ¿verdad? Mellada en D2. Eso nos está indicando ya que a esto se llama P mitral, hemos dicho. Generalmente se presenta en la estenosis de la válvula mitral, les había mencionado. Y en B1, fíjense, es bifásica,
Di quiere decir que tiene dos ondas, la onda P, una positiva y otra negativa. La negativa es la que está dominando en este caso. Entonces decimos que hay una hipertrofia auricular izquierda, porque la parte terminal de la onda P corresponde a la aurícula izquierda y la parte inicial corresponde a la aurícula derecha. Por lo tanto, aquí tenemos predominio de la onda negativa de la onda P. Entonces decimos que corresponde a la aurícula izquierda. Entonces, con esto podemos indicar que hay un crecimiento, hay una hipertrofia auricular izquierda, una onda en D2, una onda P mellada. Algunos dicen en lomo de camello, ancha. No es como la anterior. La anterior me olvidé decirles que se denomina P pulmonar. P se lo denomina P pulmonar porque generalmente corresponde a la aurícula derecha. Bien, eso ya lo habíamos visto. Bien, lo que ahora nos interesa ver es la parte de las hipertrofias de los ventrículos. Tenemos la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo vamos a poder observar? ¿Cómo vamos a decir que hay una hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma? Entonces, nuestra mirada tiene que centrarse, una vez que hacemos el trazado del electrocardiograma, tiene que centrarse nuestra mirada en B1, en B6. Hemos mencionado de que las derivaciones que corresponden al ventrículo izquierdo son la B5 y la B6 generalmente, ¿verdad? Y las derivaciones que corresponden al ventrículo derecho son la B1 y la B2. Hemos visto con los vectores, con una gráfica de un corazón, con todos sus vectores, dónde está dirigiéndose. Hemos visto en la anterior clase para comenzar la parte del electrocardiograma. Entonces, ¿cómo vamos a ver en el cómo vamos a saber si existe hipertrofia ventricular izquierda solo con el electrocardiograma, haciendo la interpretación del electrocardiograma? Tenemos que valernos del índice de Sokolov. Ustedes conocen tal vez en fisiología han llevado el índice de Sokolov, ¿verdad? Que consiste en la sumatoria de la onda. Estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda, que consiste en la sumatoria de la onda S en B1 y la onda R en B6. Esa sumatoria debe ser mayor a los 35 milímetros de amplitud, de altura, quiere decir eso. Entonces, si tenemos esa amplitud mayor a los 35 milímetros, o por lo menos igual a los 35 milímetros, diremos que existe hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, tenemos que fijarnos en B1, la onda S, fíjense, tan profunda. ¿Cuánto había medido? 16 milímetros de altura, de profundidad, de amplitud, fíjense ahí, en B1, 16 milímetros. Y nos fijamos en derivación B6, y la amplitud, la altura, quiere decir, ¿cuánto mide? 20 milímetros. Sumamos, hacemos la sumatoria, 20 más 16 son 36 milímetros de amplitud que tiene ese complejo QRS tanto en B1 como en B6 sumando. Por lo tanto, ya decimos que existe una hipertrofia ventricular izquierda, una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, hemos sacado el índice de Sokolov izquierdo, el índice de Sokolov izquierdo, que nos sirve justamente para determinar la hipertrofia ventricular izquierda. Ahí está. Tienen que fijarse en derivación B1 y fijarse en la onda S, PQRS, S, tiene que ser profunda. Y en la derivación B6, que nos fijamos en la onda R, que tiene que ser alta. Y sumamos, ambos tienen que tienen que medir 35 milímetros o mayor a los 35 milímetros y
Diremos, por lo tanto, que existe una hipertrofia ventricular izquierda, el índice de Sokolov. Ahí está, lo mismo, hipertrofia ventricular izquierda, la onda S en B1, sumamos con la onda a la onda R en B5 o en B6, en cualquiera de las dos, en la que esté más alta. Si en B5 está más alta, tomamos en cuenta la de B5. Si está en B6 la onda R más alta, tomamos la de B6. Hacemos la sumatoria de la onda S más la onda R y total. Si es mayor a los 35 milímetros, existe hipertrofia ventricular izquierda y el índice de Sokolov es positivo. Entonces, no se olviden, bien hay que ver rápidamente la derivación B1, son derivaciones precordiales, ustedes saben perfectamente. Entonces, hay que recordar que las derivaciones B1 y B2 corresponden más al ventrículo derecho y las derivaciones B5 y B6 corresponden más al ventrículo izquierdo. Bien, ahora nos toca ver la hipertrofia ventricular derecha. Hemos visto la hipertrofia ventricular izquierda, ahora nos toca ver la hipertrofia ventricular derecha, es decir, el crecimiento ventricular derecho. Es lo contrario del índice de Sokolov izquierdo. Podemos sacar, por lo tanto, el índice de Sokolov derecho. Es lo contrario. ¿Qué significa eso? Que en B1 la onda R tiene que ser alta y en B5 la onda tiene, o en B6 la onda R tiene, digo, la onda S tiene que ser profunda. Es lo contrario del anterior. Se dice imagen en espejo, por eso se dice imagen en espejo, solamente al revés. Entonces, para que nosotros digamos que hay una hipertrofia ventricular derecha, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que sumar los milímetros de la onda R, en B1, más la onda S en B5. Eso nos debe dar mayor a los 25 milímetros. En el índice de Sokolov izquierdo es mayor a los 35 milímetros. En el índice de Sokolov derecho tiene que ser igual o mayor a 25 milímetros. Vuelvo a recalcar, hay que hacer la sumatoria de la onda R en su amplitud, cuántos milímetros mide, más hacer la sumatoria de la onda S en B5 y esa sumatoria tiene que darnos el índice de Sokolov igual o mayor a los 25 milímetros. Entonces, tenemos, de esa manera es que podemos decir que existe hipertrofia ventricular derecha, sacando el índice de Sokolov izquierdo y también el índice de Sokolov derecho. Entonces, para ver cuál de las cavidades, ya sea izquierda o derecha, están crecidas, están hipertrofiadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el electrocardiograma, así ustedes van a sacar de esa manera, completito. Lo que estamos haciendo en este caso es focalizar las derivaciones para que puedan entender de mejor manera. Pero aquí, por ejemplo, así van a sacar. Y automáticamente ustedes irán a ver, a ver, derivación B1. La onda R está alta, ¿verdad? Y tienen que contar cuántos milímetros. Y luego irán a B6, que está aquí B6, y la onda S está profunda, ¿verdad? Entonces harán la sumatoria para ver la hipertrofia ventricular derecha. Aquí, a ver, podemos sumar aquí 5, 10, 13, 14, 15, 16 más o menos en B1, 16, más 5, 10, 11, 12, 12 más 16 más o menos, llegamos casi a 25 milímetros, estuviésemos ya hablando
de una hipertrofia ventricular derecha, porque ya hemos llegado a los 25 milímetros o más, haciendo la sumatoria de la onda R más la onda S de las derivaciones del electrocardiograma. Entonces, a simple vista ya podemos ver que en B1 la onda R es alta, ¿verdad? La onda R es alta. A ver, un minutito, por favor, un minutito. Les ruego, descansen, suspiren un rato, respiren unos 2 minutitos. Bueno, continuamos entonces. Entonces, estamos analizando lo que es, qué es lo que tenemos que tomar, qué parámetros tenemos que tomar en cuenta para decir que es una hipertrofia ventricular derecha. Está claro la explicación. Volvemos a recorrer un poquito. Ahí está, hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos que fijarnos en B1 y en B6. En B1, para hipertrofia ventricular izquierda, la onda S más la onda R de B6. Tiene que ser mayor a los igual o mayor a los 35 milímetros. Diremos que el índice de Sokolov izquierdo es positivo. Entonces, ahí está lo mismo de hipertrofia ventricular izquierda. Para hipertrofia ventricular derecha, solamente hay que ver, es una imagen en espejo, como les decía, es todo lo contrario. En B1 la onda R tiene que ser alta y en B5 la onda S tiene que ser profunda. La sumatoria tiene que ser de la onda R de B1 y la onda S de B5 mayor o igual a 25 milímetros. Con eso está claro, aquí tenemos un electrocardiograma real. Como vemos en B1, la onda R es alta y la onda S es profunda. La sumatoria será mayor a los 25 milímetros, por lo tanto diremos el índice de Sokolov derecho es positivo. Bien, entonces hemos visto las hipertrofias auriculares, izquierda-derecha, las hipertrofias ventriculares, tanto derecha como izquierda, como vamos a interpretar en el electrocardiograma. Bien, finalmente vamos a terminar ya con esta parte, que otra de las arritmias importantes, ya esto a nivel ventricular, tenemos la taquicardia ventricular. Fíjense, es claro la imagen para poder hacer la diferencia. Este es un electrocardiograma normal que saben bien perfectamente, PQRST, y abajo. Esta es una taquicardia ventricular que debe estar latiendo a unos 300 latidos por minuto los ventrículos. Prácticamente no hay lo que conocemos así bien claramente el complejo PQRST, el complejo QRST. Fíjense, no hay onda P, no hay nada de eso. Entonces los ventrículos están latiendo a unos 300 latidos por minuto. A eso se denomina taquicardia ventricular. Claro, estas anormalidades se presentan por las diferentes patologías. Generalmente esto se presenta en la cardiopatía isquémica, en los infartos. Entonces, fíjense, esa es la taquicardia. Si vemos esta imagen, vamos a decir taquicardia ventricular. Ya, antes que me olvide, antes que me pase, a ver, ya, ¿dónde están? No, antes que me pase. Ya, aquí tenemos. Más de, más de más de 3 extrasístoles ventriculares continuas seguidas, digamos, una extrasístole, otra y otra, ya se considera taquicardia ventricular.
más de 3 extrasístoles ventriculares, ya se considera más de, si tuviésemos, como esta que están viendo aquí, es un extrasístole ventricular que ya la hemos visto, 3 seguiditas, o más de 3, 4, 5 seguiditas como estas, y ya la consideramos taquicardia ventricular. Entonces, ya la consideramos taquicardia ventricular. Y esto ya es continuo. Esto es una taquicardia ventricular sostenida, se dice. Prácticamente ya es casi ya es un paro cardíaco. Esto ya nos está indicando que el corazón va a parar en cualquier momento. Estamos a un paso del paro cardíaco. Bien, entonces fíjense la diferencia que existe. Y esto finalmente, la fibrilación ventricular. Como hemos visto también fibrilación auricular, existe también fibrilación ventricular. Fíjense cuántos latidos, mayor de 250 latidos por minuto, 300 hasta 350 latidos por minuto. Y fíjense la diferencia que existe. Este es un electrocardiograma normal, es un corazón normal, pero el de abajo, totalmente, dicen algunos autores, anárquico, totalmente desordenado, no se sabe aquí si hay ondas, no hay ondas, totalmente desorganizado. Esto es una fibrilación ventricular. Si tenemos una imagen de esta forma, diremos, pues, este paciente está en paro cardíaco, es una fibrilación ventricular. Con seguridad de que este paciente ya está inconsciente, está en paro, no hay pulso en este caso. Estas ondas no generan pulso. Está prácticamente el corazón parado, está fibrilando. Entonces, fíjense, esto es ya paro cardíaco. Entonces, las imágenes hay que interpretarles de buena manera. Y finalmente, ya cuando la actividad eléctrica deja de, deja de generarse, ya no hay actividad eléctrica, vamos a tener esta línea isoeléctrica del electrocardiograma. Nada, ninguna onda. A eso se llama asistolia. Asistolia. Fíjense. No hay actividad eléctrica, ninguna onda, ni positiva, ni negativa, ni P, ni QRS, nada. Isoeléctrico, isoeléctrico. Esto es ya muerte, el paciente ya está muerto, ya no hay actividad eléctrica. Vuelvo a repetir, a eso se llama asistolia. Bien, creo que no tenemos más. Bien, entonces hemos terminado, creo que me estoy olvidando algunas partes, pero eso lo podremos explicar en las siguientes clases cuando veamos algunos temas para completar, digamos, lo patológico del electrocardiograma. Hemos hecho un análisis, una interpretación de lo